noches, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí. Bueno, pues una noche para hablar de Argentina, de los resultados electorales de este país y bueno, pues tenemos invitados de primera para hablar precisamente de ello. Está en nuestro estudio de la Ciudad de México el doctor Horacio Crespo, que es profesor de la Universidad Autónoma de Morelos, de la UNAM y profesor de la Universidad Nacional San Martín de Buenos Aires. Doctor Crespo, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias por invitarnos, buenas noches. Al contrario, ¿qué dice de Macri y del triunfo? Pues ya comentar. Primero fue una sorpresa escalonada del último mes, ¿verdad? De Macri. De sorpresa en sorpresa hasta llegar a la De sorpresa en sorpresa victoria. hasta llegar a la victoria, aunque la sorpresa última de todas fue el margen más escaso. Claro, porque se pensaba en... Ellos mismos en el curso del escrutinio avisaron, los del PRO, cambiemos la coalición, un 8%, ¿no? Terminó siendo un escaso casi 3 puntos, digamos, ¿no? Entonces eso, yo creo que eso no lo condiciona, es un triunfo muy importante frente a un aparato del Estado y un aparato político realmente significativo. Y esto quería remarcar, para mí, la característica del voto político. Ya sé que esto puede ser una verdad de perogrullo, todo voto es político, pero las motivaciones políticas me parecen muy importantes. Se ha hablado mucho del fin del ciclo, yo creo que es cierto, 12 años. ¿Fin del ciclo acá? Claro. Son 12 años, pero ¿qué moduló este fin del ciclo? Yo creo que fue una de las cuestiones que Macri marca muchísimo y es una de las razones de su éxito, convocatoria a la unidad, que es un poco la idea de normalizar la sociedad argentina, ¿verdad? Normalizarla frente a otra propuesta que era propuesta confrontativa, permanentemente movilizadora, y que entró en un desgaste natural. Una sociedad no puede estar sobresaltada 12 años, ¿verdad? Esta idea que creo que yo también marcha un poco a cerrar la brecha abierta en la impresionante crisis del 2001, que un mérito no poco, no menor de la gestión de Néstor Kirchner y de su esposa luego fue cerrar esto, es decir, pero la manera, el estilo de cerrar, yo creo que ahora necesita un nuevo momento, que es un momento de normalización. No de reposo, sino de normalización. Normalización, y creo que esto tiene que ver con una apelación a respetar más las normas. Esta idea de transgresión de la norma me parece que ha llegado a un límite en la Argentina. Tener una justicia más independiente, esto también afectó a una capa muy importante de la población, las transgresiones. Una cierta idea de que hay una corrupción, que es un problema, puede ser verdad, pero el problema que más importa es que la sociedad lo percibe así. Sectores muy importantes perciben que el poder es utilizado para beneficios particulares, ¿verdad? Y esto va un poco en desmedro de los logros indudables que tuvo. Que eso valdría la pena, perdón que le interrumpa, sí. Don Horacio, se termina esta era acá, como se dice, estos 12 años, esto que significó muchas cosas, y vale la pena ese balance con un poco más de amplitud, las luces, las sombras, lo que se hizo durante 12 años, más allá de los estilos, más allá de algo que pudo haber agotado una buena parte de la sociedad, en el balance, ¿qué me dice? Y en el balance yo digo, lo que ocurrió es que se salió de aquella situación tremenda del 2001 y eso caló profundamente en la sociedad. Hubo un nuevo estilo de política, se venía del menemismo, ese interreino, ¿no? Un nuevo estilo de política, se acentuó muchísimo el problema de la pobreza, de la inequidad, y estos son balances muy positivos. La Argentina no puede... esta idea de que Macri... Los delitos del pasado. Y luego los derechos humanos iban a llegar a eso. Y también una idea de equidad, que no únicamente hacia los pobres, hacia la diferencia, el matrimonio igualitario, una serie de elementos culturales e institucionales muy importantes que respondían a una sociedad que se quiere muy plural y que se piensa muy plural, y hay una respuesta, inclusive un abanderamiento muy importante por parte de Cristina Kirchner de este tipo de... Entonces yo creo que ese es un balance que ya está instalado, ¿no? Es un balance que no se va a quitar. Esta idea de que Macri va a poder, aunque quisiera modificar esto, lo ha dicho reiteradamente, no va a ocurrir esto. Yo creo que el acento está puesto en otras cuestiones, en el diálogo, la apertura, esta cuestión de la unidad, esta cuestión de proponer no un mandatario autoritario con una fuerza, revancha, digo, no una revancha. Es decir, él se propone precisamente articular, detectar problemas, dice, yo sé detectar problemas y sé armar el mejor equipo para resolver el problema. Esto del analista simbólico de Reich, ¿eh? Y la gente, y junto con un mensaje de esperanza, de novedad,
de frescura frente a una imagen ya bastante cansada, digamos. Además que yo creo que uno de los problemas de la señora Kirchner fue insistir demasiado en su personalismo y no percibir que había un segmento muy importante de la sociedad que estaba fatigado, que había una fatiga discursiva. Y yo creo que esto, por eso decía, un elemento fuertemente político en el voto de Macri. Luego agreguemos eso, una economía que está detenida, una economía con problemas, y el segmento de economías regionales, muy importante en la Argentina, que también contribuyó en parte al voto. Pensemos que una provincia como Córdoba le da a Macri una diferencia mayor en la elección local que la general, o sea, y esa es una provincia muy castigada precisamente por el tema de las economías regionales. ¿Qué me dice de Scioli? No logró desprenderse lo suficiente de Cristina, no logró proyectar una imagen. Estaba entre Sila y Caribdis, ¿verdad? O sea, ¿estaba entre qué? Entre Sila y Caribdis, entre un mal y otro mal, digamos. Me voy de Cristina, ¿verdad? Y entonces corro el riesgo de que el aparato cristinista no me castigue, inclusive, exacto, ¿verdad? Para captar estos votos que necesito, y finalmente esa indecisión, esa contradicción que estaba en la esencia de su elección política fue lo que lo perdió finalmente, ¿verdad? De todos modos hay que conceder que hizo una muy buena elección. Frente a los tropiezos, las contradicciones internas, el peronismo es un lugar muy difícil. Y las contradicciones se mostraron y venía de un problema de perder la provincia de Buenos Aires, y esto fue parte muy complicada de este juego interno del peronismo. Entonces digamos que el final no fue un final estuvo al borde de obtenerlo. Bueno, muy equilibrado, bueno, quiere decir que termina la era Kirchner, pero el peronismo está ahí. Ese es un tema con el que tendrá que gobernar Macri. Sí, pero con un momento muy amplio, yo creo que un tiempo prolongado de ajuste de cuentas, de rehacerse. Evidentemente, el efecto 48% no es esto. Desciende el aparato político del gobierno nacional de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, está en manos ahora por primera vez en muchísimos años del PRO, de Macri, ¿no? Entonces, una figura en ascenso que es la gobernadora electa de la provincia de Buenos Aires, una persona de 42 años, joven, con un nuevo estilo, mujer, en ese difícil lugar que es la provincia de Buenos Aires. Bueno, yo creo que ahí hay desafíos nuevos. El peronismo tendrá que encontrar un nuevo carril, y ahí donde se ubique la señora de Kirchner. Y el macrismo tendrá también que organizar una coalición concéntrica de adhesiones en una sociedad que no tiene el voto cautivo. Eso yo creo que es una cosa importantísima. Doctor Crespo, déjeme hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Le adelanto, ¿qué me dice de Macri por Macri? Del personaje, de su perfil, de las expectativas sobre un gobierno que va a encabezar, pues, político, empresario político, ¿cómo me lo define? Bueno, empresario, ambas cosas. Empresario político, empresario, que gobernará Argentina. Vamos a una pausa y volvemos. La persona de Cristina también. Sí. Bueno, estamos en esta conversación, don Horacio Crespo. Yo le preguntaba sobre Macri por Macri, sí, su perfil, sus características, pues estos ingredientes biográficos como el Boca Juniors. ¿Quién es Macri? Bueno, es un hombre marcado, yo creo, por una experiencia que él tuvo el buen tino y el buen gusto de no meter en la campaña, que fue ese secuestro que él dice que marcó su vida decididamente, sí, en la década del 90. Luego él se separa de su padre, cosa que es muy importante, se lanza a dirigir Boca Juniors, tiene un enorme éxito. Impresionante éxito en esa materia. Y luego se lanza a la política, pero no es plenamente un político tradicional. Nadie podría identificarlo como un político tradicional. Es un político, pero tiene formas de la política muy específicas. No solamente en el escenario, en las cosas que él marca, sino también su propia personalidad. Cuando transmite este mensaje un poco etéreo del futuro y de la esperanza, es convincente. Claro, tiene
patas cortas, como decimos. Vaya a ser hasta cuándo dura, pero logró transmitir esta expectativa. Y luego la idea de que es un hombre eficiente, eficaz en lo que se plantea. Para seguir sumando opiniones, don Horacio, vamos a presentar a continuación una grabación que hizo mi compañera y productora de este programa, Karina Maciel. Ella habló con Marcos Novaro desde Buenos Aires a México. Él es un filósofo, sociólogo, director del programa de Historia Política del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA y director del Centro de Investigaciones Políticas. Y esto opinó para CNN sobre las elecciones en Argentina. Adelante. Bueno, Argentina ha recuperado el pluralismo político, la competencia y la alternancia después de 12 años de hegemonía de un gobierno de signo peronista que concentró inéditamente el poder y ha ido, digamos, agotando su ciclo político en los últimos años, generando una situación económica cada vez más difícil, con estancamiento y alta inflación. Y eso ha incidido en la opinión pública, que desde por lo menos 2 años atrás ya dejó de acompañar al oficialismo y respaldó a las fuerzas de oposición. En este caso, en particular a Cambiemos, que es una coalición de 2 principales fuerzas políticas, el PRO, que es un nuevo partido de centro-derecha, de orientación más bien liberal, y la UCR, que es un viejo partido de sectores medios, del centro democrático. Y estas 2 fuerzas han confluido y han logrado formar una mayoría que, si bien ha triunfado en la elección presidencial, tiene que enfrentar la dificultad de que no va a tener mayoría en las cámaras del Congreso, solamente controla 5 gobernaciones del país, y va a tener que enfrentar una agenda económica muy difícil por la cantidad de problemas heredados del gobierno que termina. Sí, Macri tiene varios desafíos por delante, algunos son muy urgentes. Uno de ellos es renegociar la deuda en default, empezando por los juicios perdidos por el país con los holdouts, recuperar el crédito para el país para poder volver a activar la economía y sobre todo resolver también el complicado escenario cambiario, digamos, ¿no? El gobierno de Cristina Kirchner hace 4 años impuso un cepo cambiario que generó enormes distorsiones y un retraso del tipo de cambio comercial que afectó las exportaciones y espantó a los inversores. Liberar el tipo de cambio va a tener costos iniciales, Macri va a tener que lidiar con esos costos, pero si logra que la economía se reactive dentro de un plazo razonable, es probable que su gobierno pueda encarar una fase de normalización y de estabilización económica con cierto éxito. Además de esto, hay una agenda internacional que para Argentina es muy urgente porque es un país que ha ido quedando aislado de las democracias occidentales, incluso de los países más democráticos de la región, y ha privilegiado alianzas con Irán, con Venezuela, con Cuba, con Rusia y con China, digamos, y este privilegio de las relaciones con países no democráticos tienen que dar paso a una agenda nueva de política exterior. Macri ha anunciado que pretende reactivar el Mercosur, que pretende que se aplique la cláusula democrática a Venezuela, y también que pretende acercarse a la Alianza Pacífico, digamos, ¿no? Y me parece que todas estas son decisiones que marcan un nuevo rumbo de la relación de Argentina con el mundo. Estamos todos muy emocionados. Bueno, pues esto fue parte de lo que nos comentó esta tarde Marcos Novaro, precisamente sobre la elección en Argentina. Estamos ahora en enlace vía telefónica con el periodista Martín Granovsky, a quien le agradezco que nos tome la comunicación, bueno, para escuchar su análisis, su reflexión acerca de estos 2 grandes puntos, el triunfo de Macri y lo que significa pues este cierre de ciclo del kirchnerismo en Argentina. Martín, gracias por estar aquí esta noche, bienvenido. Buenas noches, Carmen. Muchas gracias a ustedes.
A mí me parece que hay una novedad aquí. Al contrario. Es la primera vez que el representante directo de la élite gobierna. No estamos hablando de la élite política, sino de la élite empresarial convertido en político, aunque tenga formas no tradicionales. Esto es la primera vez, por lo menos, que ocurre en los últimos 100 años. Habría que remontarse al siglo XIX para tener un ejemplo parecido. Macri es hijo de Franco Macri, creador de una de las fortunas industriales, de uno de los grupos concentrados de la economía más importantes de los últimos 40 años en Argentina. Macri padre ya tiene 85 años y se dedica a los negocios con China. Macri hijo no abandonó la tarea empresarial, pero es directamente a los representantes de lo que en la Argentina, al igual que en los Estados Unidos de la época de Teddy Roosevelt, o se llaman los capitanes de la industria. Los capitanes de la industria tenían delegados, o influían en gobiernos, o tenían presidentes que les resultaban más o menos simpáticos y afines a sus intereses. Pero nunca uno de ellos estuvo sentado en la Casa Rosada, en el Palacio de Gobierno, como ocurrirá desde el 10 de diciembre en la Argentina. ¿Y esto qué puede representar, Martín, a la hora de gobernar, a la hora del ejercicio mismo del gobierno? Un miembro de la clase empresarial dominante que en directo gobernará sin ningún intermediario. ¿Eso qué puede significar en la práctica? Así es, no hay intermediarios y por otra parte hay hecho una construcción exitosa de un partido político en poco más de 10 años, el Partido PRO, que es ideológicamente muy parecido, para ubicarlo en términos internacionales, al Partido Popular Español de José María Aznar y Mariano Rajoy, con quien Macri, por otra parte, con quienes Macri tiene excelentes relaciones, al igual que con Álvaro Uribe, con la oposición venezolana y con la oposición brasileña. La duda en la Argentina es si Macri se dejará llevar por la ideología neoliberal o hará una política más pragmática con cierto nivel de correcciones para evitar un nivel de conflicto social alto. Por ejemplo, ante una de las primeras medidas que ya anunció como presidente electo, que es una fuerte devaluación o la unificación del tipo de cambio, en todo caso que los economistas y los analistas interpretan como una fuerte devaluación. Esa es una de las dudas. La otra duda, y no agoto el temario por cierto, ni mucho menos, la otra duda es si logrará administrar un nivel quizás más alto de conflicto social, aunque se beneficia de una situación inédita en la Argentina. Habrá un cambio de gobierno que será por primera vez en muchas décadas no trágico, un cambio en democracia, con una ventaja pese a todos los inconvenientes económicos de este momento, que son regionales y mundiales y no solo argentinos. El nivel de la deuda pública, la deuda privada, dentro del Producto Bruto es el más bajo de la historia. El problema que padece, por ejemplo, Grecia. La Argentina padeció este problema hacia el 2001, en el 2005 y 2010, el gobierno de Néstor Kirchner primero y de Cristina Kirchner después hizo 2 cajes de deuda con quita, y el problema, que no es un problema fácil de solucionar, pero es un problema relativamente menor, es qué hacer con alrededor del 7% de los tenedores de bonos que quedaron fuera del canje de deuda aprobado y acordado con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner en 2 etapas. Estos son algunos de los desafíos y por supuesto no los únicos, también están los desafíos de política exterior. Macri ha elegido ya desde el primer momento, lo viene haciendo desde el final de la campaña y lo hizo hoy en su primer día luego del resultado electoral, ha elegido un camino muy parecido en un sentido a que Carlos Menem eligió cuando gobernó entre 1989 y 1999. Aparecer distinto frente a los Estados Unidos dando un símbolo muy claro. En aquel momento el símbolo elegido por Menem fue la pelea con la Cuba todavía de Fidel Castro, no era Raúl Castro el presidente cubano, y el acercamiento muy amistoso hacia la Fundación Cubano-Americana que en aquel momento perseguía el ahora ya fallecido Jorge Mascanosa. Macri está optando por tomar como bandera la cuestión venezolana más allá del consenso de Mercosur. Para excluir a Venezuela del Mercosur hace falta consenso. Está claro que por lo menos el país más poderoso del Mercosur, Brasil, no presta este consenso
no lo ha hecho públicamente, no piensa hacerlo, por lo menos como mínimo, digo yo, hasta las próximas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre en Venezuela, y por la información que tengo, no variará su posición, que lo lleva en todo caso a buscar negociaciones privadas, o incluso reconversiones fraternales al propio Nicolás Maduro por parte de Dilma Rousseff, como antes hizo Luis Ignacio Lula da Silva con Hugo Chávez en varias oportunidades, pero siempre en forma privada y sin plantear cuestiones conflictivas a nivel público, ni una exclusión de Mercosur, que sí sufrió Paraguay en el 2012, solamente luego de una ruptura del orden constitucional, cuando el vicepresidente y el Senado tumbaron al entonces presidente Fernando Lugo. Martín Granovsky, pues interesantísimo todo este panorama que iremos siguiendo paso a paso para la Argentina. Gracias por estar aquí esta noche, gracias por permitirnos escuchar este análisis y seguir de cerca la elección argentina. Gracias, Martín, hasta la próxima. Muchísimas gracias, Carmen. Buenas noches y gracias a todos ustedes. Igualmente, buenas noches, Martín. Regresamos en la parte final para escuchar a Horacio Crespo, el doctor que está con nosotros. Volvemos en instante. Entramos en la parte final, regresamos con el doctor Horacio Crespo hablando de las elecciones en Argentina 2015. Volvemos. Regresamos al aire, don Horacio Crespo, en esta conversación. Bueno, todo lo que me dijo en el corte sería buenísimo que me lo diga al aire ahora, que estamos de vuelta. Estábamos escuchando a Martín Granovsky en este análisis, y usted tiene su opinión acerca de si realmente Macri será directamente una parte de la estructura empresarial dominante que ahora entra a gobierno. Si es tan directa la cosa o si hay una cosa de transición. No creo que pueda ser tan directa en la medida en que él, bueno, creo en la autonomía del Estado, creo en la autonomía de la política, creo en la autonomía institucional. Él es el presidente de la Argentina. Esto no creyéndome en el credo, sino simplemente diciendo, tiene que sostener un proyecto político cuyos componentes son complejos y su propia ideología no es una ideología plenamente neoliberal. Esto es un recurso polémico de la campaña, pero si uno sigue exactamente, ya digamos, su desempeño como alcalde de la ciudad de Buenos Aires durante 8 años, en absoluto hizo un gobierno donde el Estado fuera presidente, todo lo contrario, un gobierno. Entonces, quiero decir, hay que matizar, ¿no? Un recurso polémico, es decir, va a ser un neoliberal, puede tener muy pobres resultados cuando él no aplique exactamente una política neoliberal, sino va a ser una política de orden más bien desarrollista, de orden de crecimiento vinculado al desarrollo agroindustrial, vinculado al desarrollo del motor real de la economía argentina, que es el sector exportador del campo, con producto agregado, etcétera, etcétera, valor agregado, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que allí el recurso retórico no se condice con lo que Macri va a tener que ser como presidente de la República. Esto no quiere decir que uno comparta ese progreso. Totalmente. Don Horacio Crespo, gracias por estar aquí para platicarlo y estaremos en contacto. Hasta la próxima. Gracias. Y se acabó el tiempo. Gracias, buenas noches. Hasta mañana.